libertarios, y lo de Unidos, ¿viste? Él pensó que era más fácil. ¿Me escuchás, Yamil, ahí? ¿Me escuchás ahí, Yamil? Yamil, no tenés audio, Yamil. Ahí estás, a ver, habla. A ver. Hay algo que no está funcionando ahí en el audio. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Se escucha bien, sin problema? Listo, bueno, a la mierda todo. Falló el micrófono. Tanta tecnología. Tanta tecnología, boludo, al final hay que hacer las cosas así. No sé, ya fue. No importa. Después, si vemos que la gente nos escucha y nos putea, corregimos. Va a estar Facu Sapienza como administrador. Te pido, Rodo, que lo pongas ahí a Facu de coadmin y arrancamos la clase. Bueno, hoy tenemos la primera clase con profesor invitado. Tenemos nada más y nada menos que al señor Maximiliano Saonero, que es legislador porteño, mandato cumplido, que es Master in Business Administration del IAE, que es además un gran amigo, que de todos mis amigos... Ya se arrancó por ahí. Bueno, sí, muy bien. Que podríamos decir es la persona que conozco que más oficio tiene y es amiga del laburo territorial en toda su extensión. Para ponerlos un poco en contexto, con Maxi nos conocimos en la campaña de Rodríguez A, en la interna Dualde contra Rodríguez A, en el búnker de Rodríguez A. Maxi estaba contratado para hacer cuestiones territoriales y yo estaba en el equipo de comunicación del Alberto. Lindas épocas. Pero más allá del origen de nuestra amistad, ya son 10 años desde que nos conocemos, y Maxi tiene además una particularidad que no me parece menor, además de que ahora es jefe de gabinete de la Corporación Sur, es que es una persona nacida y criada en la Villa 20, y que quizás a diferencia de otras personas que de alguna manera hacen su carrera profesional y luego bajan al territorio, vos sos un tipo made in Lugano, criado en el barrio, que además se ilustró. Digo, con lo cual tiene... Después de todo esto, chicos, gracias por invitarme. Ya terminamos. No, lo lindo, un poco la semana pasada había surgido toda una polémica sobre si choripanes sí, choripanes no, cómo... Siempre choripanes. Yo expliqué, sí, hicimos ahí, me tiraron con choripanes por la cabeza y hicimos una polémica divertida. Pero se puede hacer choripanes y sándwiches de miga. Bueno, vamos por esa línea, pero un poco como la polémica giraba en torno a cómo combatimos a la gente que vota por un choripán, lo cual me pareció un concepto bastante mierda, pero que estaba bueno poder desmenuzarlo, y me parece que vos sos un protagonista de esas historias, o por lo menos lo has sido en alguna labor territorial que has tenido. Como toda historia va evolucionando, gracias a Dios. Son mucho más que eso, pero creo que sería bueno arrancar con eso. Digo, ¿es tan así, la gente vota por un choripán? Y arrancamos ahí la clase. Y arrancamos ahí. Me puso la vara muy alta, por primero. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por su tiempo. Para mí, el tiempo es algo realmente valioso. Y saber administrar el tiempo, tanto en la vida, no solo personal, sino en la vida política, de construcción política, del territorio, de todo, es muy valioso a la hora de pensar realmente la vida. Entonces, yo lo primero que me gustaría hacer es agradecerles
bueno, primero a Yamil y a todo el equipo que está atrás de los cursos de formación, de los tantos años que lo conozco, la verdad que es un personaje que o lo querés o lo odias, y nosotros nos queremos, así que ya lo van a ir conociendo. Pero un gran laburante y siempre ha estado muy metido en la formación. Para mí es un orgullo ser el primero, me subió a la vara el profesor, no sé qué. Yo soy un amigo de la casa y eso es como lo primero que quiero hacer, es agradecerles a ustedes por su tiempo y al equipo que me convocó para llegar acá. Me parece un gran disparador el tema de pensar que la gente vota por un choripán. Me parece un gran disparador. La verdad que yo venía con toda una idea en la cabeza y eh, me descolocó que la discusión parta desde el choripán. Gran parte de entender la política territorial tiene que ver con empezar a eliminar preconceptos. Pensar que una persona que vive en la pobreza o que le tocó vivir en la pobreza como me tocó a mí. Yo nací, crecí en un barrio de emergencia, no sé si todos conocen Lugano, pero si no lo conocen los invito a conocer cuando quieran. Es un barrio en el sur de la ciudad donde hace muchos años trabajamos en el proceso de urbanización con mi familia y gracias a Dios hace unos años tuve el honor, y lo digo así con esta palabra, honor, que es una palabra muy fuerte, gracias a la gestión del partido que yo milito y participo hace muchos años, que es el PRO, de ser la persona que pudo impulsar la ley de urbanización de Villa 20. Esas son una de las cosas que yo me voy a llevar a la tumba con mucho orgullo, porque el barrio que me vio nacer, me vio crecer, me permitió también la política devolverle algo de todo eso. ¿Y por qué arranco diciendo esto? Porque nacer en una villa es una condición, digo, te tocó. Como a quien le tocó nacer en Recoleta, o a quien le tocó nacer en el conurbano, o a quien le tocó nacer en una villa como a mí. Digo, eso no hace que seas ni menos persona, ni menos pensante, ni mucho menos que crean que a través de un choripán te pueden llevar de la nariz. Eso es como el primer mito que me gustaría ir eliminando, ¿no? De empezar a desmitificar cosas. Lo segundo que se me viene a la cabeza con el tema de choripán sí o choripán no, tiene que ver con los métodos de construcción de los barrios. Muchas veces la foto que tenemos es la foto de un puntero barrial que arma una banda y esa banda genera todo movimiento en un barrio y después termina subiéndolo a un micro, dándole un choripán y de ahí devenga la choripán sí, choripán no. Puede gustarme más o menos, pero muchas veces la lógica de los barrios populares sobre todo, tiene que ver con esa cercanía y esa empatía de los referentes sociales. Hay gente que desde la política... Del puntero. Ahí quiero hacer la diferenciación. Okay. Puntero no es el mismo referente social. Bien. Entonces, eso es como el segundo mito que está bien que Yamil lo instale y hay que diferenciar bien entre un puntero, que es quien lucra con la necesidad de tu vecino, y el referente social, que es quien busca un beneficio común para su vecino. Y sucede en todos los barrios y pasa. Y es parte a veces de la lógica social con la que creció nuestra Argentina. Porque esto no es de un gobierno, estos son de 30 años, desde la vuelta de la democracia, de haber trabajado un modelo de país que, bueno, fue lo que nos llevó a donde estamos acá. Que un montón de gente se aproveche y tenga el negocio de la pobreza. Entonces, la segunda cosa que tiene que ver con esto de desmitificar el puntero y el referente social. Yo toda mi vida, con mi familia, he buscado erradicar el concepto del puntero, por lo menos como nos ven a nosotros, porque imagínense que a mí me tocó ser uno de los primeros referentes sociales en involucrarnos en el PRO. Nosotros ya llevamos casi 15 años en el PRO y obviamente fue como difícil, hasta incluso dentro de nuestro propio espacio, romper estigmas, romper barreras, gente que desconocía y la verdad que estas charlas como la de hoy, como otras que me tocó ir dando, permitió
ir eliminando mitos y barreras porque a veces mucha gente desde el desconocimiento es preferible contar lo que cree que es y no contar lo que es, pero no porque sea mala o buena persona, sino porque desconoce. Y a veces hablar de política territorial tiene que ver con insertarse, caminar, conocer, entender y tratar de vivir en carne propia algo que yo siempre trato de explicarlo y que no suene mal. A mí me toca conocer la realidad de un vecino porque yo vivo ahí. Yo viví muchos años ahí. Hoy vivo a un par de cuadras del barrio, pero sigo muy vinculado al barrio. Porque conozco la realidad del día a día. Y a veces quienes hacen política territorial, que son externos a los barrios, vienen, están un momento y se vuelven a ir a su hogar. Entonces, ese proceso suele pasar mucho en quienes vienen con una formación ya preestablecida. Te hago ahí una repregunta, digo, y un poco en línea con lo que estás planteando acá. ¿Se puede convertir uno en un referente comunitario sin ser del barrio donde está laburando? Sí, sí, sin duda. De hecho, hay un montón de gente que participa activamente en los barrios y demás, y no necesariamente vive en el barrio. Y ahí es donde un poco la idea de este curso y esta charla tiene que ver con eso. No es solamente ser parte de un proyecto y bajar a un barrio y participar, sino es entender su morfología, es entender su cultura, es entender su vivencia, es entender que ese barrio tiene una historia, que tiene tribus, digo, desde la gente inmigrante, los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, que a veces en algunos barrios existe el narco, saber que hay ranchadas por esquinas, digo, todo eso tiene una... ¿Qué es una rancha? Una ranchada es una esquina donde paran un grupo de pibes. Pero perdón que yo por ahí lo digo No, yo de te lo la naturaleza. Pará, Perdón, ¿y qué quiere decir que paren los pibes? ¿Qué es que paren los pibes? Me gusta. Perdón, a veces uno por ahí lo dice desde lo natural. Sí. Y que paren, digo, que se junten en una esquina, que generen un grupo, que generen una bandita, que sea su lugar de pertenencia. Y a veces, en muchos de esos grupos, si hay un trabajo serio, como por ahí nos pasa a nosotros en la 20, de que muchos de esos grupitos nosotros los fuimos acompañando en un proceso. De agarrar un pibe que capaz salió de estar en cana y en vez de ajusticiarlo y decir, no, porque estuvo en cana no lo voy a poder contener, sino invitarlo a participar, a formarse, a ser parte de un proceso colectivo. Eso tiene que ver mucho con el tema de la política social y ser un verdadero referente social. A diferencia del puntero, que por ahí veo en una de las preguntas si hace guita o no, el puntero busca a través de ese pibe que viene de la marginalidad, de estar en cana 5, 10, 15 años, y agarrar ese pibe y convertirlo en parte de algo de mano de obra paga para un fin no bueno. Y ahí es donde empiezan esas diferencias. Es entender todo eso para poder decir, bueno, che, si yo vengo de afuera y quiero colaborar, bueno, es entender todo eso que sucede en un barrio. A ver si lo puedo traducir un poco. La diferencia entre el puntero y el líder comunitario, o el referente comunitario, es que el referente comunitario de alguna manera ordena a la gente para transformar a la comunidad, mientras que el puntero lo que arma es un ejército mercenario. Sí, para ponerlo así bien marcado, sí. Digo, como para jugar con los contrastes. Porque ahí preguntan lo de hacer guita o no hacer guita. Digo, yo pienso en el caso de las cooperativas, de los laburos comunitarios concretos que hay, digo, y hacen guita y es lo que permita que la rueda gire, digamos. Sí, yo me acuerdo hace unos años que vino voy a tener un nombre que va a generar polémica, vino un gran amigo que ahora hace mucho que no lo hablé, que es Maslatón, que vino con Yamil y... No hacía falta. Tiró un poquito de juego, ¿viste? Como a él le gusta tirar fuego, yo también, acá. Está bien, igual, este curso es un poco de eso. Y bueno, pero es parte del truco. Vale, fuimos a la villa con Carlos. Vinieron a la 20 y algo que les sorprendió a ambos fue el tema de la economía circular que sucede en el barrio. Digo, para que un barrio funcione, también hay economía que tiene que ver por ahí con el laburo de las cooperativas y hay gente que labura y mucho, y a veces labura mucho más de lo que se le paga. ¿Por qué? Porque también hacen un doble laburo, que es el laburo formal de hacer una obra, de hacer una cloaca,
de arreglar un caño, y aparte el laburo social de acompañar, por ejemplo, meterse en un pasillo, hablar con la vecina para que sepa que 3, 4, 5, un mes no va a tener agua, acompañarla en ese proceso. Hay un montón de eso que sucede en la diaria de un barrio. Y es totalmente distinto a por ahí quien vive en Flores, no estoy hablando de Recoleta, ¿eh? Siempre ponemos la contraposición de Recoleta a la villa, ¿no? Bueno, hablo de Flores. De justamente si hay charlas de alguna manera, concientización, lo que fuera, que habría que hacer a la inversa para ir a desmitificar los barrios chetos. Como superar la brecha cultural a la inversa. Bueno, me parece buenísimo. A mí cuando me tocó la dura tarea y gran, al mismo tiempo de aprendizaje de ser presidente de la juventud del PRO, hace unos años, fue una de las cosas que también nos pusimos como meta, de empezar a desmitificar y de construir puentes. De que un pibe de la villa tiene a veces la misma problemática que un pibe de Recoleta, que tiene que ver con sus padres se van a laburar y lo dejan todo el día solo, el consumo de drogas, la falta de oportunidad, y no tiene nada que ver con vivir en Retiro, vivir en la 20 o vivir en Flores. A veces la problemática cuando nos empezamos a conocer y empezamos a eliminar barreras de ser de un lado, ser del otro, nos empiezan a encontrar mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero nada, esto sucede cuando desde ambos lados van generando la apertura. Y eso creo que también es un trabajo de todo el arco político, no solamente de un grupo que conoce a un sector o otro grupo conoce a otro sector, porque por ejemplo uno dice, che, el peronismo labura en los barrios, ¿no? Y bueno, nosotros laburamos un montón, y capaz los republicanos laburan en otro barrio o en otro estamento social. Bueno, digo, esto de empezar a conocer realidades, conocer mundo, conocer qué sucede fuera de nuestra zona de confort, es lo que hace que un espacio crezca. Justamente creo que ahí hay una gran diferencia de repensar una Argentina distinta. Te llevo lo de zona de confort. Vos dijiste, yo había venido con una idea en mente, sí, y te cagamos a choripanazos y te desviamos del objetivo. Es parte del oficio. Así que te invito a transitar la ruta inicial que tenías planificada. No. Me divierte, pero... Dale. O sea, hacé la pequeña apertura que tenías ganas de no, para sumar disparadores. Para sumar disparadores, yo un poco lo que venía pensando hoy para contarles, tiene un poco que ver con esto, más o menos tiene que ver con esto que es... a mí me tocó nacer en un barrio, con un montón de dificultades, con un montón de falta de cosas, pero a mí lo que me dio la política territorial fue un sentimiento de puerto, de un lugar donde anclar un trabajo, de donde poder encontrar algo que me motivó a seguir construyendo y me permitió también generar como toda una red y un círculo de oportunidades. Me pasó que ahora estoy terminando de escribir mi tesis de una maestría en políticas públicas que terminé el año pasado, más allá del MBA, y me di cuenta que fue realmente enriquecedor mi proceso de trabajo territorial y político. Y veía a algunos compañeros que su experiencia era a la inversa, era primero lo técnico y después querían involucrarse en lo político. Y les pasaba esto de que de repente no había un equilibrio de la teoría bajar a la realidad. Y me pasó algo que para mí fue fantástico. Yo mis primeras clases del MBA las sufrí porque me sentía sapo de otro pozo. Y había salido de mi zona de confort. Imagínense que Ibaridade, todos pibes recontraformados, ingenieros, CEOs, gerentes de no sé qué garoncha, recapos, y yo que venía de la villa. El único que tenía el estigma era yo. Y la verdad que después me di cuenta que en realidad yo tenía un activo, que el haber transitado todo un proceso personal, desde haber arrancado a los 14 años a pintar paredes en la calle y a los 12 estar participando de reuniones políticas con mi familia en el barrio, me había dado un longhouse increíble, desde negociación con sindicatos. Imagínense que yo a los 14, 15 años iba con mis amigos. Para mí era un juego ir a negociar paredes. Pelearme en la calle, disputar territorio.
pelearme, digo, pero todo eso fue parte de un momento de mi vida que yo lo viví 10 años, que después lo que me dio fue mucha, mucha calle, pero también me dio mucha experiencia de lo que es entender la política territorial, que es poder saber que vos tenés un lugar de encuentro, que tenés un lugar donde vos pertenecés, donde vos trabajás por un objetivo, y lo que te da la territorialidad es como una, no sé cómo sería la palabra correcta, te da un lugar donde vos trabajás para que ese lugar mejore. Pero te da como ese norte de decir, "Che, bueno, a ver, ¿yo por qué trabajo? Yo porque quería ser diputado. Yo moría por ser diputado porque yo quería sacar la ley de urbanización de mi barrio. Y eso me llevó 10 años. Entonces, y tuve la posibilidad, la tuve y lo logré. Y hoy tengo otros proyectos y ¿por qué hago política territorial? Porque creo que a través de la política territorial puedo transformar cosas. Tenemos una pregunta de base que se me escapó. A ver. ¿Qué es la política territorial? Bueno, un poco lo contestaba recién. Para mí la política territorial es eso, es encontrar un lugar de encuentro, un punto de encuentro donde te permite poder generar desde ese lugar disparadores. Digo, no sé, yo trabajo mucho en los barrios populares. Entonces, yo creo que, no sé, hoy en día hay todo un tema con el trabajo, hay todo un tema con la inclusión, hay todo un tema con la economía popular. Hay un tema que hay que trabajarlo, ¿por qué? Porque es un problema que está sucediendo, que es la falta de empleo. Otro gran problema que hay es la falta de oportunidades. Entonces, la política territorial es eso, es encontrar la falencia, pero también llevar soluciones. Te complemento ahí un poquito, digo, creo que una de las cosas que marca la política territorial es el cara a cara, digo, la cercanía con el problema. Sí. Y que quizás a diferencia de regulaciones, donde de alguna manera uno lo que hace es orienta los patrones de conducta, la política territorial implica impactar de manera directa en los problemas. Pues estar ahí para trabajar de manera directa con lo que está pasando. Sí, y hay que tener las dos puntas. A mí la experiencia que me dio la formación fue esto, es decir, listo, conozco el territorio, pero a la hora de pensar la política pública, a la hora de pensar la economía, a la hora de pensar un montón de cosas, puedo hacer el match. Puede matchear la necesidad, porque la conozco desde lo directo, y después de la formalidad, porque a veces lo que pasa en la política territorial es que el técnico subestima al territorial y el territorial subestima al técnico. Y es un gran problema. Lo voy a poner en criollo. Digo, algo que suele pasar es que los funcionarios piensan desde su torre de marfil y su lugar iluminado, algo que estaría bueno para que pase, y en el modelo cierra perfecto, y en el ejemplo sueco que tomaron camina como piña, y está todo hermoso, pero después a la hora de hacerlo funcionar, no tienen en cuenta cómo se comunica, cómo se baja, hasta problemas a veces de discurso. Sí, de diseño institucional. Y esto pasa no solamente en la gestión, sino que pasa en la política. Y acá lo corro del eje de la gestión, digo, para no hacer algo de la gestión específico. Pasa en la política. Pasa en esto que recién me preguntabas, Che, de entender la política territorial. Es decir, baja un partido nuevo, sea cual sea, digo, el PRO, el radicalismo, el republicano, el no republicano, quien sea, digo, tienen que entender que las lógicas barreras son todas parecidas, no son iguales. Pero es entenderla, es entender esa idiosincrasia, es entender esa cultura, es entender que hay actores sociales, la iglesia, los comedores, las cooperativas, los clubes, las asociaciones civiles, los centros culturales, las murgas, el vecino mismo, las iglesias evangélicas. Hay un montón de actores que conforman un gran núcleo que influyen tiene diferente impacto en cada manzana de un barrio. Hay barrios enormes como la 31, hay barrios grandes como la 20, y hay barrios más chicos como Fraga, como la INTA, cada uno tiene su lógica y es importante a la hora de desembarcar y de pensar. Sí, pero hoy. Partido Nuevo, republicanos, mucha gente ahí del otro lado. Por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser el partido que quiera. En la izquierda revolucionaria también. ¿Por qué no? Y que uno quiere empezar a hacer política en los barrios. ¿Por dónde empezás? Por tu barrio, sin duda. O sea, no vayas a ocuparte de donde sea que seas. Busca tu barrio y fíjate de qué puedes transformar de tu barrio. Para mí siempre, mira que
A mí me tocó militar en la provincia, me tocó militar en toda la ciudad, me tocó militar en un montón de lugares. Tuve la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos en la campaña de Barack Obama, así que para mí fue como muy groso, pero siempre terminé eligiendo mi barrio para hacer un desarrollo territorial. Después hay que construir, sí, se construyen un montón de barrios y uno puede acompañar esos procesos y hacer un montón de cosas. Pero nada mejor que hacerlo en tu barrio, porque también lo que te va a permitir es tener esa verdadera cercanía. Recién estamos acá hablando con un, ¿cómo le llamaste? Compañeros, correligionarios, ¿Cómo se camaradas, te canta la pelota? como acá uno de los amigos de la casa, que o casualidad también es de Lugano, Somos y tres. somos tres de Lugano. De hecho. Y lo que te da ser de un barrio es que te da una cercanía extra. No sos extranjero en tu barrio. Entonces te da una cercanía tan real de que conoces al vecino, conoces la calle, sabes qué pasa en tal colegio, sabes qué pasa en tal esquina, más o menos tenés un panorama, por más que no lo conozcas al 100% qué pasa en otro sector de tu barrio. Y eso te da un trabajo que aunque no lo creas es un montón. Imagínense que cualquiera de ustedes elija el barrio que quiera, se tenga que ir de su barrio a otro barrio. Digo, hagan ese ejercicio. Pregúntense ustedes, digo, ¿de qué barrio son? Se pongan ahí 3, 4 barrios y hagan el ejercicio de cuánto conocen de su barrio. Te cuento un caso. Estuve en Tucumán la semana pasada y un poco puteaban los tucumanos porque de golpe a alguien se les ocurrió importarles un candidato porteño para Tucumán. Que dice, pero no se saben ni las comunas. Dice, nosotros son 93 comunas y el candidato Ya, importado, claro, 90, qué sé yo. era la comuna 1, la 15. Bueno, y eso te lo da la cercanía. Yo, si vos me preguntás por dónde empezar, y empezás por casa siempre. Qué sé yo, si vos no tenés la casa en orden, es más difícil que después salgas a conquistar el mundo. Pero bueno, son opiniones, yo lo digo desde mi experiencia. A mí me tocó, como le digo, recorrer un montón de lugares y yo mi puerto es en Lugano. Yo tengo un trabajo territorial fuerte con mi familia en la 20, tenemos un trabajo terrible con la murga del barrio, tenemos un trabajo enorme con una ONG que es Raíces. Estás abriendo un montón de líneas que quiero trabajar, quiero que hablemos de carteles, quiero que hablemos de murgas, quiero que ¿Querés todo? ¿Qué Sí, yo igual sabes que soy un poco medio antimurga, pero es otro debate. Vamos a la cosa. Ese es otro debate. Otro debate, pero más allá de mi posición antimurga, un poco la idea del curso es que quienes están del otro lado se están formando para ser protagonistas, más allá del partido al cual pertenecen. Y veo que están escribiendo en el chat, lo cual me parece bastante cagón como forma de generar un intercambio. Así que la primera interpelación que voy a hacer es que en vez de escribir, levanten la mano ahí en la cosa, piden la palabra y los escuchamos. Yo parece... si querés, voy respondiendo a los que fueron escribiendo qué cosa buena de tu barrio podría trasladarse a toda la sociedad. La gastronomía. Aparte de la gastronomía, que es increíble, hay un montón de cosas buenas. Yo creo que todo barrio tiene cosas buenas. A nosotros lo que puedo importar de Lugano fue el proceso de urbanización que hemos hecho nosotros, que fue un ejemplo, que hemos trabajado con el IBC, que hemos trabajado desde la ciudad. Y esto por ahí me toca la gestión, pero nosotros logramos sentar en una mesa a todos los actores políticos y logramos acordar cómo queríamos urbanizar nuestro barrio. Con diferencias, con enojos, con alegrías, pero logramos entre todos poder unificar un criterio y un concepto porque éramos todos el mismo barrio. Eso nos permitió algo increíble que fue esto de decir, che, ¿qué cosas podrías exportar? Eso me parece increíble. Después, a ver qué más leo por acá. Yo te paro ahí, porque vas tocando temas, boludo, política de urbanización. Digo, ¿cómo carajo se ordena un proceso de urbanización en una villa? Bueno, recién lo decía, digo. No entro en lo legal, porque ya es otro chino, digo. No. Representaciones locales, desde lo político. Desde lo político, un poco lo que recién contaba. O sea, pongo contexto, ¿no? Gente que cayó de distinta manera, bla, bla, bla. ¿Cómo empieza la idea de, che, convirtamos esto en un barrio regularizado que deje de ser un rancherío? Perdón el término. Sí, no, pero rancherío. Está bien. Bueno, lo primero tiene que ver con entender la historia. En el caso de Lugano, nosotros hace 30 años que veníamos trabajando familiarmente con el tema de la urbanización. También tiene que ver con las decisiones políticas de los gobiernos. La verdad que acá nobleza obliga, Mauricio, María Eugenia, Horacio, fueron quienes realmente tomaron el guante y lo hicieron. Y eso para nosotros es un montón. Acá trato de no ser partidista, pero lo tengo que decir porque es una realidad. De tomar esa decisión de urbanizar es un montón y generar oportunidades reales.
Y es algo tan real y tan tangible como me pasó a mí. Yo hasta los 28 tuve en el documento Manzana 12, casa 22. Y después pasas a tener Ordóñez 5780, 6540. Entonces cambia un montón el sentido de pertenencia. Y para capaz quien nació con una dirección en el documento normal es re normal, pero para nosotros que toda la vida tuvimos que esconderlo en el CV porque era algo durísimo, porque automáticamente ibas a la cola, genera como algo tan de la pertenencia que es difícil de entender. Y un profesor de organización arranca por eso, por entender cuál es la problemática real. No es solamente un problema de ladrillo y chapa. Me están cagando puteadas por lo antimurga. Ahora lo voy a sacar. Ahora vamos a entrar. Que no tiene que ver con un problema solamente de ladrillo, cemento y chapa. Tiene que ver con problemas más sensibles que atraviesan lo emocional de un barrio. Llegar a ese proceso, llegar a la decisión política. Y una vez que tenés la decisión política, es llegar a los acuerdos sociales para que eso suceda. Y ahí es donde en la 20 fue lo que pasó, fue sentar a todos los actores, radicales, cámpora, zurdo, derecha, izquierda, todos con una conducción clara y con un objetivo común claro. Y sacando las mezquindades, porque uno de los, para mí, es una opinión muy personal, uno de los grandes problemas de la política territorial tiene que ver con las mezquindades. Y si muchos de ustedes están empezando a transitar este camino, no sean mezquinos. Esto que para mí está haciendo Yamil de invitarme a mí, porque soy otro espacio y yo poder venir, también tiene que ver con la no mezquindad. Porque no es una ciencia exacta de la política territorial. Tiene más que ver con lo que te moviliza, con las causas, tiene más que ver con por qué hago lo que hago. Y lo segundo, y lo más importante para mí que tiene que ver es cuántas oportunidades genero. A mí algo que me dio la política territorial fue la posibilidad de tener oportunidad. Yo si no hubiera conocido a María Eugenia Vidal, seguramente hoy no estaría acá. O seguramente no hubiera estudiado y seguramente estaría pintando paredes todavía. Pero tuve una oportunidad. Pero esa oportunidad, cuando me la dieron, la abracé. La abracé y no la solté. Pero esa oportunidad viene con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo y también con devolver esa oportunidad. Porque en bueno, tómate la oportunidad, la aprovechaste. Mucho de lo que tiene que ver con territorial tiene que ser con devolver también el por qué estás ahí. Pero esto es una opinión, vuelvo a lo mismo, muy personal de entender la política territorial para hacerla bien. Mira, una vez, ahora no me acuerdo, Juan Cerezo puede ser, que era el pibe que hizo un par de charlas TED y después estaba vendiendo ahí Ministro de la Alegría de no sé qué empresa. Y toda la historia. Pero Cerezo planteaba que había una cosa interesante con respecto a la dinámica de movilidad social en la villa, que es que hay una suerte de resentimiento sobre el que empieza a salir. Como que de alguna manera fuera como si hay una fuerza gravitacional que te tira para abajo. Yo no sé cuánto es el verso que le sirve a Cerezo para vender su show, y cuánto es así, pero me interesa, digo, como protagonista y como persona que se ocupa de sacar quizás a los pibes del camino más probable que le aporta haber nacido en determinado lugar, ¿cuánto hay un determinismo de origen con el que hay que pelear? ¿Cuánto te arrastra esa identidad local a conformarte a determinado tipo de personaje? Lo primero, para mí, yo con Daniel no tengo relación personal, conozco lo que hace y para mí... Me cargo yo, no sé. No, pero no lo digo como algo malo. Digo, me parece que si Daniel pudo sacar a un pibe, para mí ya ganó. Pero pensemos eso, ¿cuántos de ustedes pueden darle la oportunidad a un pibe? Si acá hay, no sé, 100 personas, 800 o 1000, y si cada uno de ustedes pueden sacar a un pibe de la marginalidad, de darle una oportunidad, de generar algo en esa persona, ya ganamos. Porque para mí no tiene que ver con las personas, tiene que ver con cuánto genera esa persona. Y si Daniel da charlas TED y asesora a uno y hace la galería, bien ahí, lo felicito. Porque tiene que ver con cuánto generás a través de tu discurso. Yo me siento feliz con lo que hago y del equipo que soy parte, porque siento que todo el tiempo estamos generando oportunidades y sacando de a un pibe por vez. Y imagínense que nosotros estamos peleando todo el tiempo contra el narcotráfico, contra las adicciones de la droga. No es lo mismo que se fumen un porro en Palermo
que hacen autocultivo y que se fue un porro, un pibe de la villa, porque no es lo mismo. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con generar oportunidades. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo respeto el laburo que hacen todos, peronistas, no peronistas, pro, no pro, todos, porque si cada una de esas personas sacan a un pibe de la marginalidad y le dan una oportunidad de ser mejor persona, sin duda, algo estamos haciendo bien. Después es qué hacemos con esa persona, es generar oportunidades y generarle un crecimiento continuo, formarse, estudiar, acompañarlo, es un proceso largo y muy difícil de sostener, ¿eh? Realmente trabajar territorialmente te absorbe una energía extra en tu vida, pero extra, de que te suene un teléfono a las 12 de la noche porque falleció un pibe, porque una madre necesita una leche, te pasa. Y eso te lo genera la cercanía de estar en el territorio. Eso es algo que es una condición sine qua non. No me respondiste a la pregunta. Y después, si te tira o no te tira lo de la historia, te tira. No, sí, de alguna manera el barrio te empuja para arriba o te tira para abajo. ¿No? Sí. Y sucede, a mí me pasó. Pero, ¿sabes qué? Eso tiene que ver con cuán grande es tu red de contención. Porque a mí me pasó que cuando yo empecé a tener más exposición política y salir de mi zona de confort de ser un referente barrial y estar solamente en mi barrio y empezar a tener otra exposición en otros barrios, salir en la tele, crecer mediáticamente, me pasó que muchos de mis amigos tipo, no, bueno, pará, ahora que Maxi está en tal lado o en tal otro lado, ¿qué pasa? Pero ahí es donde uno tiene que estar como muy fuerte emocionalmente y tener una red de gente de buena leche que te acompañe en ese proceso. Porque si yo me hubiera quedado con esos pocos que me tiraban para abajo, yo no hubiera podido emerger. Y traté de agarrarme de los que me ayudaban a subir para arriba. Y ahí pude estudiar, pude meter 2 maestrías, pude seguir con mi laburo político, pude hacer un montón de cosas que hoy me siento recontra feliz de poder haberlo hecho. Pero sí, el barrio te tira y a veces te tira para abajo y no está mal, porque es parte de su idiosincrasia. Ahí me hiciste acordar un proyecto con el que estuve trabajando mucho y todavía no lo largué a la luz, pero te tiro para pelotear en vivo, que es el problema de las narrativas. ¿Cuál es o sea, vos tenés la narrativa del pibe chorro, que es como un proyecto identitario que ayuda a construir una identidad a partir del barrio, de lo que te pasa, pero digo, me cuesta, capaz porque no estoy, pero no conozco referentes, digo, quitando Maradona, y ahora capaz el narco, digo, como dos figuras de movilidad social ascendente, Sí. el sueño del futbolista o el sueño del narco, digo, noto que no hay una narrativa ejemplificadora positiva que interpele a los pibes de los barrios populares para mostrar que hay un camino piola, digo, que vos lo sos. Bueno, gracias. Bueno, está bien, pero digo, más allá digo, igual desde lo conceptual hablo, digo, como la figura del pibe de Chorras, el narco y el futbolista, nos está faltando una historia de movilidad social. Igual te corrijo, sí hay. Bien, ¿cuál? Sí hay. Lo que pasa es que esa figura es la menos tentadora, es la más silenciosa, es el pibe que no sale de la esquina. Hay un montón de pibes en los barrios, un montón porque nosotros lo estamos rastreando, lo fuimos acompañando a muchos en su proceso, que hacen un trabajo silencioso de estar dentro de su casa estudiando, queriendo ser profesionales, y muchos de esos son hijos de inmigrantes, hijos de bolivianos, hijos de paraguayos. Yo te hablo de mi barrio, ¿no? Y muchos pibes también argentinos, obviamente, pero no son los que son, no están en la exposición. Sí, sí, sí. A veces el futbolista está más expuesto, no sé, Carlitos Tevez, el tema del narco tiene que ver con la pertenencia barrial, de decir, che, mirá, ese pibe seguramente que se convierta al narco va a tener la moto, la gorrita, la zapatilla, todo el combo de poder tener acceso a más cosas por el flujo de dinero, y seguramente el pibe que labura en la obra y le va a costar más, pero va a ser más digno. A veces se conoce más esa historia del narco que del pibe que empezó siendo albañil o ayudante de albañil con su papá, fue a la escuela técnica del barrio, se hizo maestro mayor de obra, después pasó a ser arquitecto, y hoy el pibe capaz no vive más en la villa, pero es un arquitecto de la puta madre. Y los conocemos. Y ese es el laburo que hacemos los referentes sociales, de llevar a esos pibes como ejemplo de vida para que conozcan sus historias.
nosotros desde la organización nuestra que hacemos eso. Digo, porque mi historia es una, pero capaz no somos 100, pero con que haya 1, 2, 3, 5 historias de esa, de superación y de haber podido emerger con las condiciones que nos tocaron, es un montón. Y eso nosotros tratamos de mostrarlo. Y ahí vuelvo al ejemplo de Daniel. Pero si Daniel, a través de su historia y de su lógica y comunicación, todo, pudo lograr que un pibe lo escuche, uno, no te hablo de 100 ni 501, que un solo pibe lo haya escuchado, listo, ya no. Tenemos una pregunta acá de No, Maxi, que vos recién hablabas del tema de fuerte para que te escuche. comentar el tema del otro tipo de imagen, que tal vez darle más valor a la parte académica, al ascenso laboral. ¿Y cómo crees que es el motivo? Porque entendimos que el futbolista o otros barrios tienen más exposición, pero ¿cómo hacer para que la sociedad de nuestros barrios valore más el tema académico, el ascenso laboral? ¿Cuál crees que es el camino? Tiene que ver con el ejemplo y con las motivaciones. Hay muchas familias que por ahí, no sé, en mi caso, mi papá y mi mamá no pudieron estudiar. No terminaron el secundario, mi papá no terminó el primario, y la verdad que ellos siempre lo que desearon fue que yo estudie, que mis hermanos estudien. Digo, y se podía, hubo una época que no se podía, pero cuando se pudo lo hicimos. Y tiene que ver con las construcciones familiares. Por eso es importante hacer un trabajo muy serio con las familias de los barrios y demás, para empezar a generar estas redes de contención. Tiene que ver con eso, ¿no? Generar redes que contengan para hacer un cambio y hacer un ascenso social de verdad. Digo, muchas veces pasa que uno habla del cambio cultural, pero el cambio cultural arranca en tu casa. Te aporto algo ahí, digo, y un poco tomando el comentario que hace Maru en los comentarios, que dice que justamente las tribus, un poco por su fuerza de cohesión, como que tienen esa tendencia a retener. Digo, el desafío es justamente generar lianas o redes de contención que cuando la gente quiera salir de donde está o de donde empieza, los podamos contener de este lado. Digo, y creo que ahí está muchas veces el desafío, que por distintos motivos terminamos poniendo barreras que muchas veces no nos damos cuenta. Sí, y ahí voy a tomar algo que habías dicho recién, no sé quién lo dijo, me pareció interesante esto de desmitificarlo de Recoleta. Yo tiro disparadores, ¿no? Para que ustedes lo puedan pensar ustedes. Yo no sé quién para decirlo, pero pregúntense ustedes a cuántos pibes de un barrio popular conocen. Y cuántas veces los invitaron a comer a su casa. Y cuántas veces les mostraron que hay algo por ahí mejor. Si no tiene que ver con haber nacido en un barrio o no en un barrio. A veces lo que nos pasa a nosotros es que hacemos como luchas de llevar cosas de calidad a los barrios para también mostrar algo diferente. Que existe otro mundo, y no es solamente por ir a cumbia y ojo, y yo escucho cumbia y me divierto y me cago de risa, pero también hay otro mundo. Y esto es como no sé, el horizonte de progreso. A mayor horizonte de progreso, más proyección tenés. Si un pibe solamente conoce que puede usar zapatillas, chomba Nike y gorrita, va solamente a usar zapatilla, chomba y gorrita. Pero si conoce que puede usar un par de zapatos, un pantalón de vestir y una camisa por menos plata, pero ¿para qué le va a servir? Seguramente lo haga. Pero tiene que ver con la proyección del horizonte de progreso. Yo creo que tiene que ver con eso. Te voy a sacar de lo conceptual y te voy a bajar un poco al barro. Y arranco por tus orígenes de letrista. El otro día estaba volviendo de Tucumán, que tuve la gran alegría que la aerolínea me adelantó el vuelo y me enteré al momento que salía el avión. Y me tuve que pasar 18 hermosas horas volviendo de Tucumán en Bondi. Y algo que me llamó la atención a lo largo de la larga peregrinación, aparte era un lechero, así que entré todo la concha de la lora. ¿Si bajabas en cada uno? Sí, ya colonizaba la mitad del país. Pero bueno, en la práctica, algo que me llamaba la atención es que hay pintadas, pero de elecciones del 2011, y probablemente si prestaba atención todavía hay más atrás. Sí. Digo, ¿cómo puede ser que nadie, aunque sea, digo, porque se hinchó los huevos de ver esa mierda 10 años seguidos, no agarra una lata de pintura, va y lo tapa? Entonces, te quiero meter... Ahí vamos en esa. Digo, ¿cuál es la realidad de las paredes, del laburo del letrista? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se hace? Digo, yo mañana caso una lata de pintura y salgo.
¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los Está muy riesgos? bien. La pregunta es cuántas paredes vas a poder pintar en una noche. Bueno, dale, vamos por ahí. Pero no sé, a mí me pasó que, yo lo cuento de anécdota, ¿no? Yo arranqué a pintar paredes a los 14 años. Había estudiado, me gustaba filetear, y me gustaba dibujar, y tuve la oportunidad de conocer a un viejo fileteador del barrio que un día me vio letreando en la calle. Letreando se le dice al que dibuja las letras de las paredes. Me agarró y me dijo, pibe, vení, te quiero enseñar. Yo dije, no, Ricardo, dejate joder, qué sé yo. 14 años era un rebelde, un rebelde. Y me dijo, no, me dice, con esto vos te podés ganar la vida, vos tenés una oportunidad, papá, un tipo de, en ese momento ya 60, 70 años. Eh, y me fui a estudiar con él. Fue como un abuelo para mí, la verdad, como un fenómeno el viejo. Y ahí aprendí el oficio de ser letrista. Mis primeras paredes eran como un desastre porque eran paredes militantes, era escribiendo así, como escribía en el cuaderno de mi casa, horribles. Te ponía onda, pero no, eran feas. Lo que hice fue lograr como la profesionalización del oficio de letrista. Y hay una diferencia entre la pintada militante, que es la de, como dice Yamil, voy a agarrar un tacho de cal, ni siquiera de pintura de cal, que no es pintura, es cal y ferriti, que es mucho más barato porque hacerlo con pintura es carísimo, que te permite hacer una X cantidad de paredes porque lo haces sin la práctica de laburarlo como un laburo. Haces. Y lo haces, y sale, y está buena, y te das cuenta hasta en la calle cuál es la pintada militante, cuál es la pintada no tan militante. Y después, por otro lado, tenés el laburo de la pintada. Yo laburé de la pintada. A mí había gente que nos contrataba por pintar paredes. Y eso tiene toda una logística como una empresa de publicidad. Digo, para eso no lo que digo, pero una camioneta, 5 personas laburando, uno blanquea, otro letrea, otro rellena, otro hace una sombra, y otro maneja la camioneta. Digo, conocer los recorridos, saber cuántas paredes hay en un barrio, parece fácil, pero no lo es. Y ni hablar de la lógica de la calle, que una cosa es pintar en época de elección, donde todo es mayor tensión, donde están las veredas políticas, donde están los otros equipos que pintan en la calle igual que vos, mientras otros pegan carteles, mientras otros juegan un pasacalle. Y después tenés las pintadas militantes, que capaz pintaste una y fueron, o peor, te al revés. Fueron ustedes, pintaron una pared que tardaron 4 horas, nosotros bajábamos con la meta y tardamos 8 minutos, porque borrabas con una velocidad del trajín del hacer y pasaba, y capaz te agarrabas a piña con los militantes y capaz se la dejaba. ¿Cuánto riesgo hay de cagarse a trompadas por estar pintando una pared? Voy ahí al hueso. Al hueso, digo, porque no, riesgo hay. Quiero que tachen todas esas pintadas de mierda que hay en todos lados. No, riesgo hay, pero riesgo hay cuando lo haces de un lugar desde la falta de respeto. Y eso por ahí pasa. ¿Cómo se ve esa diferencia? Porque si ahí voy a eso. Vamos. Ustedes, por ejemplo, están pintando hoy una pared en una esquina de un barrio y cae un grupo de pintadas y ven que están pintando ustedes y se los tapan en la cara. Eso es falta de respeto. Entonces, esa lógica termina siendo un problema. Y a veces, a mí me pasó que yo laburé 10 años de pintar paredes en la calle y la verdad que nos fue muy bien porque nosotros hemos sido muy respetuosos. Hemos tenido nuestras peleas, nuestros problemas, todo, pero mucho de la calle tiene que ver con el respeto. Y esto pasa lo mismo en la política territorial. Trasladás el mismo concepto de entender un barrio, de entender dónde vas a pintar. Yo he pintado hasta Salta, hemos pintado todo esto que hizo él en Bondi de Tucumán acá, nosotros hemos hecho de acá hasta Salta pintando. Así que hemos tenido kilómetros encima. Y es ir entendiendo dónde vas a pintar, por qué pintás. No sé, no es lo mismo pintar para alguien que está en un municipio oficialista o alguien que tiene un enfrentamiento terrible en el territorio, y es entender todo eso, es entender una lógica. Nosotros nos han llegado hasta poner autos de seguridad para que no nos peleemos. Es complejo porque también es entender que es un mundo que sucede. El mundo de las pintadas, todo eso sucede, sigue sucediendo. Por ahí no tanto en la ciudad de Buenos Aires, porque tiene otra lógica. Pero cruzar la General Paz. Salvo el sur, que todavía mantiene el sur, que tiene alguna idiosincrasia, pero también bastante acordado de diálogo, porque los pintadores de pared se conocen todos. Entonces, hay una lógica de convivencia hoy. Ya le vamos a caer a pintar resto del sur. Está muy bien.
Pero de la General Paz para adentro es otra cosa, es otro mundo. Digo, cada municipio tiene una lógica bastante arraigada con lo territorial y eso hay que entender que sucede. Digo, desconocerlo sería tapar el sol con el dedo. Te cierro este capítulo de pintadas. Tips para equipos de pintadas no profesionales. Si mañana agarramos Republicanos Unidos, ahí lo veo a Nahuel, que está en Tucumán, le digo, salimos, no es de Republicanos Unidos, Nahuel, pero digo, salen los tucumanos a pintar, bueno, justo un distrito medio picante, pero... Regalo un solo tip. Un solo tip. Un solo tip. Un solo tip. El rodillo siempre va de arriba para abajo. Un solo tip, es un gran tip. Es un gran tip, ahorra tiempo. Si alguno quiere probarlo, agarra el rodillo y agarra la inversa y va a ver qué le va a pasar. Se vaya todo. Está muy bien. Bueno, estamos con lo que es paredes. Vamos con murgas, que ahí hago yo el capítulo de por qué soy medio anti-murgas. Yo en realidad soy anti la política pública actualmente vinculada a las murgas, porque muchas de las murgas, no todas, pero muchas de las murgas tienen terminales en las barras. Y mucha de la guita que va a las murgas termina siendo aprovechada y desviada para el sostenimiento, de una forma u otra, por los barrios. Entonces terminás abonando por algo que no niego que pueda tener un impacto positivo en el barrio y que pueda llegar a contener, pero que en la práctica creo que termina alimentando a actores complejos. Y después te voy a pedir alguna reflexión sobre los barrios, o sea que como actores territoriales adicionales. Sí, son dos temas totalmente distintos. Por eso. No comparto la visión, Dale, porque yo hace 30 años hago murga. No, por eso dije, no Pero digo, pero yo no lo digo mal, sino que no lo comparto porque por ahí quien conoce el mundo de las murgas entiende de la labor social y cultural que hace la murga en un barrio. Eso no implica que no tengas cercanía con algún club y demás. Eso tampoco implica que la barra de ese club tenga que ver con la murga. Digo, es más un mito de por ahí hace muchos años atrás. Ahí había uno de los que habló, Omar, no me acuerdo si de Omar o sé quién, que tiene muchos años de murga también, Sí, capaz lo comparto, ¿no? Pero no tiene que ver con la murga y la barra. La murga hoy, 30 años después de la vuelta a la democracia, más, ya estamos unos cuantos más, ha evolucionado un montón. Digo, de hecho, este verano que no hubo carnaval por una decisión de los directores de murga, se habló muchísimo de revalorar el tema del rol de las murgas, se hizo murga por streaming, se hizo muestra de fotos, se hizo murales, ha cambiado porque ha mutado el movimiento. para igual que me están atacando, dice, muy porteño de las murgas con los barras, muchachos, yo hago política en la cava, digo, ahí los problemas de los rosarinos. Pero son otros problemas, yo te hablo de la murga por ahí más porteña, que es el mundo que yo conozco. Estamos hablando de este lugar. Y por ahí para los de la provincia, los del interior, es otra lógica también. En la provincia hay toda una lógica distinta por cada municipio. Por eso, y acá volvemos también a lo territorial. Cada distrito tiene una lógica. Medir al distrito por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es un delirio. Porque la ciudad de Buenos Aires es un mundo y dentro de la ciudad de Buenos Aires tenés 15 submundos y dentro de los 15 submundos tenés otros submundos más. Y lo mismo pasa, no sé, acá me imagino que va a haber gente de un montón de lugares. Todo el país. De todo el país. Y el tucumano no debe tener nada que ver con el catamarqueño y el de San Miguel con el de Lomas. ¿Habrá cosas en común? Sí. Pero seguramente hay otro montón de cosas que no. Por ahí el ejemplo de las murgas, un ejemplo. Yo igual lo digo jodiendo. Igual sí me rompe la bola que corten la calle. Bueno, pero es parte club de barrio. Pero tiene que ver, también con esto de la convivencia cultural. Y lo territorial tiene que ver con esto, con aprender a convivir. Gran parte de la política territorial tiene que entenderse como la convivencia de partes. Donde, si vos trabajás bien, seguramente harás mejor tu trabajo y tendrás mayores posiciones, tendrás más consenso, o laburarás capaz en tu comedor y solamente ahí generarás tu laburo. Pero es parte de entender que en el territorio tenés que aprender a convivir con todos. Con los buenos, con los malos, con los más o menos. Bien, me gusta esa parte. Ahora, yendo a la línea, igual la pregunten, loco, son como 100 tipos, pregunte uno que no sea yo, me están haciendo laburar un montón. Te hice la pregunta, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar en los barrios? Me la pateaste a la tribuna, me dijiste, trabajá en tu barrio. Yo te digo, pues yo soy jefe de campaña Republicanos Unidos Ciudad de Buenos Aires. Y digo, necesitamos marcar presencia territorial. Después podemos discutir si es una buena o mala estrategia, otra discusión. Pero me enculo
en que quiero ir a los barrios populares. ¿Cuál sería el ABC de desembarco, la hoja de ruta? Ya sé que vos me vas a decir, contratame que tengo la consultora, me dijo eso. Más allá de lo que me pueda vender. ¿Cuál es la hoja de ruta básica, ¿no? ¿Cómo empezás a transitar el Primero barrio? me volvió la gentileza de la maratón, pero lo queremos igual. Esto es lo importante de conocernos del territorio y de trabajar. La hoja de ruta es muy fácil. ¿Me escucho? Pero tiene que ver con esto, de entender a dónde querés ir y para qué querés ir. Pero si vos vas a un barrio para sacarte la foto y si estoy en un barrio, me parece que, esto es una opinión muy personal, creo que vas a generar como cierta foto, cierta conmoción muy chiquita. Pero si vos realmente querés hacer un trabajo serio, tenés que pensar para qué vas a ese barrio, digo, por qué motivo. Digo, para juntar votos, para tener presencia. Para mí tiene que ver con la hoja de ruta, tiene que ver primero con el por qué vas. Si vos decís, che, voy por esto, ahí obviamente seguramente tengas un norte más claro y sea mucho más fácil trabajar en los adeptos para sumarte. Eso me parece la hoja de ruta más sana. Bien, me gusta, me gusta. Bueno, vamos con preguntas de la gente. ¿Alguno acá de los presenciales quiere tirar algún? Dale, para la vergüenza. ¿Cómo haces para pelearlo en sentido figurado, dentro de los barrios, con la inseguridad, frente a que la gente que está en los narcos, los chorros, buscan reclutar gente para traerlos a su bando, y vos, por lo que postulás, buscas gente para traerlo a un bando, por decirlo de alguna manera, que es el formarlos, el sacarlos, el rescatarlos de una vida así? Siendo más pesado que el resto. No, pero a veces sí. A veces sí, No, digamos sí, las sí. cosas como son. Estamos hablando de gente pesada. Bueno, pero No, pero ¿sabes cómo? ese equilibrio de fuerza. Le levanto el guante y me mando la pregunta sin problema. Ese equilibrio de fuerza, 100%. Y ahí coincido, ese equilibrio de fuerza, porque tiene que ver con mostrarle una oportunidad distinta. Tipo, eso tiene corto plazo. Che, bueno, te va a ir bien, sí, pero solamente termines en cana. Con un tiro. O con un tiro, o lo que sea. ¿Te va a dar un montón de beneficios? Sí. Pero el tema es cómo crecer esos beneficios. Entonces, vos tenés que ir demostrando también con hechos reales, con cosas concretas, de que se puede. Digo, para nosotros lo de la organización de la 20 fue como el hito de nuestro barrio. Digo, contra eso mata todo. Digo, hitos. Digo, ¿qué cosa? Y por ahí, si no sos gobierno, lo tenés que mostrar qué hitos podés, qué oferta le podés dar, y tiene que haber una asociación de fuerza 100%. Digo, y no fuerza de ir y cagarte a piñera. De la fuerza de la transformación, digo, poder mostrar que se puede transformar desde otro lugar. Y eso se hace, digo, evangelizando, tipo uno por uno, con las familias. Digo, esto como decís, che, la inseguridad, ¿cómo se combate? Se combate concientizando, hablando. Pero, te llevo al crudo. Y un poco yendo a lo que él plantea. Porque en el momento que vos estás haciendo todo este labor hermoso y estás, digo, y sos el caso positivo, te estás metiendo con el negocio de otro. Te estás metiendo con el laburo de los chorros, te estás metiendo con el laburo de los narcos, y en algún momento es Maxi la concha de tu madre, basta. Pero, escúchame. Entonces, en ese momento. Pero pará, y acá voy a hacer un paréntesis, porque ya sé hacia dónde va tu pregunta y te la voy a ahorrar. A nosotros nos pasó que querer transformar nos llevó a que nos amenacen, a que nos quieran secuestrar, a que nos tiren un par de tiros en un auto. Nos pasó. Digo, ¿por qué? Porque combatís contra delincuentes. Sí, claro. Entonces, digo, si vos te involucrás en la política territorial, te involucrás también en gente pesada que no está a favor de la transformación. Y claro que sí, capaz yo cuento las ganadas, pero en el medio, las vivencias que uno tiene de haber transitado la política territorial, yo lo cuento también dentro del baño de realidad y demás, pero nos han pasado un montón de cosas. Y lo digo desde lo personal familiar, de que nos han amenazado. Sí, y sí, ¿sabes por qué? Porque vos te estás metiendo con un negocio re pesado. Y hay que estar preparado para eso, ¿no? Y vuelvo a la red de contención, digo, no solo familiar, sino de grupo, de la política, de los amigos. Digo, que un montón de pibes que capaz hoy están con nosotros, que hayan sido ex convictos y hoy están trabajando, que se ganan el mango, y vos decís, no hagas nada, portate bien. Digo, todo eso también
quienes están del otro lado dicen, che, pero pará, este trajo uno que era recontra pesado, que era un bardo, y hoy está con él. Ah, bueno, pará, entonces no vamos a joder porque son pibes que también se la aguantan, porque también nos la aguantamos en ese sentido. Pero tiene que ver con eso, y tiene que ver 100% con una demostración de fuerza, pero desde el hacer positivo. Bueno, pero hay que es difícil, boludo. No, es que yo entiendo la parte de vuelta. Vos se das cuenta que vos tenés una escuela territorial, que algunos que tenemos un poco de barrio encima, no tanto como vos, por supuesto, vos me entender, pero capaz la persona que está viendo del otro lado piensa que dice, tengo una buena idea y tengo buenas intenciones, caigo en una villa y me llenan el culo de plomo. Digo, entonces acá la pregunta es, ¿cómo lográs llevar esas buenas intenciones a buen puerto? Entonces, está bueno esto que vos decís de asociar al pesado y de darle digo, un marco de contención para que el otro piense dos veces, digo, tener los culatas, tener los pibes, digo. Pero pará, mira, la pegaste en el clavo. Para mí, un pibe que sale de estar en Cana no es un culata. Para mí es un compañero. Puse el caso del culata. No, pero ahí empieza a diferenciarse mucho el concepto de cómo ves al otro. Porque para mí un pibe que sale de estar en Cana es un compañero igual que yo. Digo, lastimosamente cayó en la mala y cuando salió se dio cuenta que no era el camino. Entonces, es una cosa muy evangelista, digo, pero tiene que ver con esto de que yo lo veo como una fuerza de choque, lo veo como un compañero, yo tengo que hacer lo posible para que él tenga más oportunidades. Entonces, ya desde lo vamos, conceptualmente lo veo distinto. Para un arco es un culata, para mí es un compañero. Entonces, eso es un diferencial enorme en lo territorial. Y a veces pasa con el que viene de afuera, que cree que porque viene de afuera, tiene como, no, yo vengo con mi título abajo del brazo y vengo con mis grandes ideas de transformar el mundo y vengo con la ONG de turno o con la facultad de turno que me toca y dice, che, vamos a dar clases de apoyo escolar. Ayudemos pobres. Y ayudemos pobres. Y está mal eso, porque desembarcar un barrio, preguntar a la gente qué es lo que le pasa, porque la gente de los barrios tiene ideas muy buenas. Tiene mucho camino recorrido, tiene muchos gobiernos que han pasado por su barrio y muchos voluntarios que han pasado por su barrio, y a veces la voluntad del escuchar tiene mucho que ver con el para qué construís. Y creo que va por ahí lo que hablamos recién, la hoja de ruta tiene que ver con eso, de para qué vas. Si vas con tu idea transformadora o vas a escuchar al otro a ver cómo lo puedes ayudar o cuál es el punto de equilibrio. Porque muchas veces pasa de que caen como paracaidistas, y, che, bueno, ahora voy a militar en la cava, listo. Y llevo mis ideas revolucionarias y de transformar el mundo y, ¿sabes qué? Capaz pasaron 10 personas con tu idea revolucionaria. Y seguramente fracasaron, ¿por qué? Porque no han escuchado la contraparte. Muchas veces querés insertar algo donde por ahí construirlo en conjunto y por eso funciona la organización. De trabajar en conjunto, donde dos mundos se unen para un bien común. Tenemos ahí un compañero pidiendo la palabra. Vamos, el primero valiente. Vamos con Juan Fernández. Juan, ya estás habilitado. No, boludo, te muteaste de vuelta. ¿Yo soy? Ahora sí. Ahí está. Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo está? Buenísima la charla. No, yo, nunca hice política territorial. Entiendo medio por afuera lo que es. Me choca un poco el concepto con el tema de que esté con un partido liberal o un partido más capitalista. Porque desde un punto de vista lo veo como la política territorial, lo veo medio como si fuera un trabajo social o de una ONG o más con un perfil de partido político más de izquierda o más con corte social, en contraposición con un partido liberal o capitalista que en el fondo diría no debería existir casi la política territorial porque eso casi que es un trabajo de los municipios en el fondo. Entonces ahí es donde como que me choca, la política territorial termina siendo algo para, no sé si el objetivo final es conseguir votos fiscales en las elecciones, si perdió además con el paso del tiempo, si era más importante antes y ahora que está todo más a través de los medios, de las redes sociales, si perdió relevancia, si se utilizan en el fondo como grupo de choque cuando hay que ir a una protesta, un poco, veo que es un poco de todo eso, pero bueno, me hace ruido acá, me parece espectacular que esté con Yamil, pero me hace como ruido desde el punto de vista a lo que iba al principio,
que es como desde el punto de vista liberal, no sé si debería existir la política territorial, o desde un punto de vista capitalista. Yo también quiero responder esta pregunta. Juan, me vas a disculpar cuando te voy a decir, pero estás perdiendo una batalla sin darla todavía. Le estás entregando la batalla del territorio al peronismo, a los municipios. Digo, perdón, no digo, me parece que decir que un partido, digo, a nosotros nos han criticado 1000 veces de que nosotros no tenemos territorio, y la verdad que en nuestro espacio hemos construido un montón de territorio en los barrios, en todos lados, y decir, che, para mí el Partido Liberal no tiene que ser territorio, me parece, lo digo con mucho respeto, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con no entregar banderas, porque para mí algunas cosas que vos dijiste las comparto, otras no tanto. Digo, hacer política territorial no tiene que ver con tener uno que te haga el aguante para pelearte, porque capaz acá en los 100, 200, 300 personas que hay, tenés 5 yudoka que tenemos a Javier Romano que te hace kung fu y un fenómeno. Y no tiene que ver porque seas de la villa o seas de otro lado. Me parece que tiene más que ver con, vuelvo a lo mismo que fue como el eje de la charla. Para mí, en lo personal, la política territorial tiene que ver con transformar, con generar presencia, con generar cercanía directa con tu vecino, con el barrio que vas a representar, con la comuna, con el municipio, con lo que sea. Digo, para mí la política territorial tiene que ver con eso. Digo, seas liberal, seas peronista, seas del PRO, seas radical o seas lo que seas, tiene que ver con, por ahí, entender qué está pasando donde estás decidiendo militar. Pero es una opinión muy personal. Yo no sé si respondí la pregunta, pero ahora se acaba por ahí. Yo ahí un poco te refuncionalizo la pregunta, ¿no? Digo, distintos tipos de militancia, sobre todo por distintos tipos de diagnósticos del problema, deberían llevar a distintos tipos de acción territorial. Sí, sin duda. ¿No? Digo, no lo mismo militar en la universidad que en un barrio. Sería capaz no. Es probable que una intervención territorial de alguien que cree más en el asistencialismo se vuelque a determinado tipo de intervención que el de personas que, por ejemplo, creemos en el valor de la educación, en la importancia del progreso, digo, desde dar clases de apoyo, generar incubadoras de proyectos comunitarios o locales y demás, digo, son formas de militancia, si se quiere, y permitime la cosa, más que reflejen quizás de mejor manera o de una manera más directa nuestra ideología. Y ahí te hago hasta pensando en la eficiencia de las cosas. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que una fuerza política de nuestro tipo vaya al territorio a laburar en un comedor, a laburar, digo, desde el punto de vista del impacto, digo, sirve? Sí, ya, para mí tiene sentido si lo sienten. Digo, y si lo ven como, no sé, yo creo que todo espacio político, sea cual sea, cree en sus ideales, en sus valores y en el valor de transformar las cosas. Capaz ve algo que no le gusta y lo busca transformar. Si lo sentís es porque estás queriendo transformar algo, y si vos sentís que en un barrio podés aportar algo de transformación, es bienvenido. Y esto, vuelvo a lo mismo, excede los espacios políticos. Porque capaz haya cosas que del PRO coincidamos con los republicanos y en otras cosas que no. Y hay cosas que coincidiremos con el peronismo y otras cosas que no. Y así con cada uno de los partidos. Pero yo creo que todos los partidos coincidimos en que si estamos en políticas para transformar la realidad de las personas. El tema es el cómo. Y algunos eligen a través del asistencialismo, otros eligen a través de la eficiencia, otros eligen a través de cortar una calle, otros lo eligen a través de la cultura, otros lo eligen a través del deporte. El tema es el cómo. Entonces, me parece que yendo a la pregunta, tiene que ver con esto. Es decir, si lo hago porque realmente quiero hacerlo y siento que voy a poner mi granito de arena ahí. Porque capaz a alguno le cope el ser liberal y pueda suceder. Buena pregunta. Ahí Sebastián Cabo tiene una pregunta. Sebas, vas vos. Y después tengo yo una pregunta picante. Como para mantener el clima. ¿Cuál? Hola, ¿cómo estás, Maxi? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Se escucha? Buenísimo. Segunda pregunta. Sí. No, básicamente es, recogiendo lo que dice Yamil, que es ahí donde yo acuerdo, es, se puede entrar en barrios populares, o sea, hacer política territorial en barrios populares que no sea de la mano del asistencialismo. Sí, era un poco lo que estábamos hablando, digo, se puede. Digo, para mí entrar a un barrio tiene que ver con entender si... En populares, no en Flores, no en Recoleta. Entrar en barrios populares. Sí, estamos hablando de barrios populares.
Poder se puede, es entender su lógica. Para mí, la hoja de ruta es entender todo el contexto de a qué barrio vas y para qué vas. Tiene que ver con eso. ¿Por qué vas a ir a, no sé, a Lugano? ¿O por qué vas a ir a la 31? ¿O por qué vas a ir a otro barrio? ¿Y para qué vas? Y entender su idiosincrasia, conocerlos, conocer el barrio, conocer sus actores. Porque si caes como, bueno, hola, sí, vengo acá con Yamil y te van a mirar raro. No. Pero no porque seas mal pibe o porque Yamil lo suba en el Instagram. Porque va a tener que ver con, si vos querés construir algo, tenés que hacerlo desde un lugar desde el respeto, porque no es lo mismo construir en Flores que construir capaz en un barrio popular. Por la idiosincrasia, no lo digo que sean distintos de mala manera, sino que tiene que ver con las lógicas barriales. No sé, me imagino eso. Por eso me parece que tiene que ver la pregunta, está más orientada a decir, che, si voy a un barrio, ¿por qué voy? ¿O para qué voy? Tiene que ver más con una definición política de transformación o no. Yo vamos a decir, che, ¿por qué vos militás en el PRO y haces militancia en los barrios? Porque yo creo en las oportunidades. Y esta es una respuesta mía sobre mi espacio. Ustedes tendrían que construir su propia respuesta de por qué vas a un barrio y por qué querés hacer. Esa era la pregunta que quería hacer. Digo, ¿cuál es o qué tan permeable crees que es el mindset? No me gusta generalizar, ¿no? Pero digo, ¿cuántas chances hay de que el liberalismo llegue o esté en la villa? Si esto lo hemos charlado con Malatón en varias ocasiones, digo, como dice Malatón, ¿en la villa se vibra capitalismo y Bitcoin? ¿O estamos lejos de eso? Digo, ¿hay un sustrato liberal capitalista o no? Es entender el idioma. Si vos lográs traducir qué es el Más allá de la capitalismo dinámica local. si vos lográs traducir qué es el capitalismo para un villero, seguramente puedas entrar. Pero a ver, o sea, ¿crees que está más orientado al lado, reforma la pregunta, que en general la mentalidad tiene más que ver con tengo el derecho a que me ayuden, o que está más asociado a tengo que salir adelante? Es un buen laburo que hizo nuestro amigo en común, Lisandro Varela, con 50 cartoneros, me pareció una gran obra, un gran laburo, y un poco el planteo era esto, era salgo para ponerle el pan a mi familia arriba de la mesa. No se me ocurre ética liberal, capitalista, contra progreso, más profunda que eso. Entonces, por ahí va la pregunta. Bueno, y tiene que ver con la pregunta que me hacías de lo del narco y el futbolista. ¿Cuántos futbolistas conoces? Sí, unos cuantos. Pero ¿sabes cuánta gente yo conozco que es laburante? Mucha más que los futbolistas. Muchísima más. Y tiene que ver con eso, ¿qué hay en su mayoría? Uno es la excepción de la regla, que es el futbolista que sale y se convierte en la estrella de fútbol y vuelve a su barrio y saca la foto y regala un par de pelotas y está bueno en lo que hace. Y muchos se han vuelto y han hecho cosas muy buenas por los barrios. Pero después tenés un montón de gente que se levanta a las 5 de la mañana, sale a cartonear, sale a pegar el ladrillo, sale a atender un bar, sale a laburar, y es su gran mayoría. Y a veces se etiqueta a la gente de los barrios populares como el que vende droga o esto del pibe chorro, y capaz son los menos. Y es mucho más la gente de a pie común, normal, que sale a ganarse el mango. Y esto que decías vos de Licha Varela, cuenta a través de una entrevista, de 50 entrevistas, como un montón de cartoneros salen a dignificar todo el tiempo y hacer ejemplo de sus hijos. Yo me siento que gran parte de mi progreso tuvo que ver con haber trabajado sobre el ejemplo. Mi abuela, mi vieja, mi papá, las monjas que me criaron, todo, me dieron las herramientas para sentirme hoy una persona de bien. Y en el medio tuve que pintar paredes, me tuve que cagar a piña, tuve que pelearme con medio mundo, sí, pero fue un tema más de supervivencia. Entonces, tiene que ver con esto, decir, che, ¿hay un mundo mejor? Sí, hay que conocerlo, hay que mostrarlo, hay que llevarlo hacia el discurso y la realidad. Maru Buterer está preguntando justamente por qué no hay más medios que muestren estas historias de progreso, de superación, digamos, más medios. Plantea esta revista, que es Revista Guacho, pero si hay algún otro medio que vos puedas recomendar que retrate la identidad gallega de un lugar positivo. Sabes que es una deuda pendiente que nosotros, entre varios referentes de barrio, lo charlamos, y es una deuda pendiente que estamos trabajando muy fuerte de empezar a contar historias de pies que, como me pasa a mí, de superación y que hemos podido salir adelante. Porque sí, es una falencia.
y es real, que no se conocen tanto esas historias. Son las menos. A mí tuve la suerte y la oportunidad de poder estudiar, y me pasó que en la facultad, yo llegué a la facultad a través de una charla. ¿Por qué? Porque un día fui a contar mi historia de vida y me agarró alguien de la facultad y me incentivó a estudiar y a que me bequen para poder hacer un máster. Digo, si no, no lo hubiera podido pagar. Y eso me abrió la puerta para hacer otro máster. Entonces, digo, ¿cómo termina siendo una cadena de ida y vuelta cuando vos empezás a contar tu historia? Entonces, esto me pasa más en lo personal, de que pibes como yo, que hoy tenemos la posibilidad de contar esto frente a un montón de personas como ustedes, de poder empezar a amplificar historias, de ser amplificadores de historias. Y es un poco la deuda pendiente que tenemos. Así que me parece una re buena pregunta y sí, estamos trabajando en ese proceso de empezar a contarlo más. Última pregunta, porque ya estamos en horario, y después te pido, además de la respuesta, una reflexión final. Y después paso a los parroquiales. Te voy a cagar, Jamil. Son 2 preguntas. Estoy aquí, hijo de La puta. primera, te vengo escuchando decir barrios populares, barrios populares, barrios populares. ¿Cuál es tu reflexión o cómo concebís el término barrios populares? ¿Bien, está mal, es algo ya adoptado? ¿Está bien que un barrio de esas características sea popular? Mira, la verdad que tiene que ver con lo discursivo, ¿no? Por ahí quienes venimos de los barrios estamos muy acostumbrados a hablar de villa, 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 cuando hoy también hemos trabajado muchísimo por erradicar el concepto negativo de la villa. Y empezar a hablar de barrios populares tiene que ver con empezar a jerarquizar algo que dejó de ser una villa por la marginalidad, porque no había cloaca, porque no había asfalto, y hoy hay un montón de progreso en esa, que era una villa antes, porque tenía casas de cartón. Digo, hoy vas a un barrio popular, a una ex villa, te das cuenta que ha progresado. Digo, porque ha pasado, estos 12 años, ha pasado muchísimo crecimiento. ¿Falta? Sí, nadie dice que no. Pero no es lo mismo comparar, no sé, una villa del conurbano que tiene una cantidad enorme de falencias versus un barrio popular. Y hay alguna diferenciación que tiene más que ver un poco con lo semántico, pero también tiene que ver con el ascenso social, digo, de lograr una integración real y lograr un ida y vuelta donde no haya límites que el GPS te ponga una zona en rojo. Entonces, eso es muy fuerte cuando uno pone... Zona peligrosa. Zona peligrosa. Boludo, ahí en esa zona peligrosa vive gente, viven familias, tipo, es terrible. Y eso a la gente de los barrios nos ha afectado mucho desde lo emocional. Y hemos trabajado para erradicar eso como concepto. Entonces, se trabaja. Te lo pregunto porque he escuchado mucha gente. La pregunta es, ¿podemos decir villa o nos cagan? Sí, lo puedes decir, digo, me parece que hay todo un trabajo de potenciar eso yo creo que la villa tiene todo un concepto de estigmativo y de connotación negativa. Te lo quería preguntar a vos, porque he escuchado mucha gente hablar y criticar el término barrios populares, pero alguien que viene de adentro, que me lo explique de dónde nace y por qué lo tienen aceptado. Mirá, si vos me decís, che, vivís en la villa, a mí no me va a ofender. Lo que sí es cuando usan el término villa como un término despectivo. Claro. Pero, imagínate, nosotros ni siquiera le decimos la villa, nosotros le decimos la 20, la 2124, la 1114, la 15, hasta, digo, tiene un nombre como mucho más fácil o más semántico. No le decimos el barrio popular la 20. Pero por ahí lo digo acá en la charla y demás, pero cuando hablas por ahí de un barrio, la Cava, decís la Cava, no decís la villa la Cava o el barrio popular la Cava. El núcleo habitacional el núcleo transitorio es barrio Nájera. Voy a Nájera, punto. Voy a Zamoré, punto. Yo no. Tiene más que ver con eso. Yo nací ahí, digo, para los que piden, yo vengo de Nájera. Así que... Y la otra pregunta, cuando vos hablaste de que tuviste que hacer trabajo de campo, de salir de tu zona de confort, de tu lugar, cuando vos vas a otras villas, a otros barrios populares, ¿cómo es el recibimiento? Porque vos tenés que salir de tu zona de confort, del vecino, del kiosquero, del que vos conocés. Se van a reír con esto, pero por ahí, seguramente si tengo que otro barrio, seguramente conozca a alguien de ese barrio. Porque quienes vivimos en los barrios los conocemos. Tenemos mucha cercanía de haber compartido historias.
nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. Porque no sé, yo conozco a los pibes de la 2124, los pibes de otro barrio, los conozco por haber transitado, no sé, yo siempre cuento un ejemplo, cuando tenía 12 años, nosotros hacíamos recreación en un lugar que se llama Puerto Pibes. Y en Puerto Pibes, Acá, cerca de arriba. cerca de arriba, exacto, nos encontramos en un curso de líderes, todos pibes de los barrios populares, de las villas. Y ahí nos hemos hecho amigos y hemos pasado nuestra adolescencia con los profes de la colonia, también encontrando puentes de diferentes barrios. Digo, es algo muy común. Y seguramente si a mí me toca ir a un barrio, sea mucho más fácil que si me toque la Recoleta. ¿Por qué? Porque por ahí en Recoleta no conozco a nadie para hacer política territorial. ¿Por qué? Por un tema de idiosincrasia. Y hoy capaz sí, porque me tocó transitar la política de la juventud, después fui legislador, y hoy ya sí, pero en mis comienzos, este juego preguntabas, sí me era más difícil. Bien, reflexiones finales. Perdón, quería una última. ¿Cómo se financia toda esta estructura? Dice la pregunta. ¿Cuál estructura? Para arrancar, ponerle, si sos gobierno, supongo que de alguna manera hace llegar plata de desarrollo social o algo. Pero un partido como ponerle republicanos, ¿hay que financiar a pulmón de afuera o hay maneras de...? Te hago distinta la pregunta. Te reformulo la pregunta de Juan. ¿Hace falta guita para hacer política territorial? Yo creo que hace falta guita como para hacer cualquier cosa. Yo no sé, si vos querés jugar militar en los republicanos y tenés que ir a tomarte un bondi de Tucumán, esta guita sí. Sería como ingenuo decir, ay, no necesito plata para hacer algo. Muchas veces lo que laburamos en el territorio ponemos mucho el cuerpo, porque a veces no aparece esa guita. Y tiene que ver mucho de la cosa comunitaria. Nosotros que laburamos por ahí con ONGs y demás, laburamos mucho a pulmón, y a veces tiene que ver con esto de la jerarquización del trabajo territorial. Como vos por ahí bien decías, en la pregunta anterior, tipo, no, bueno, pero para un partido liberal no debería hacer política territorial. ¿Por qué? Porque de jerarquización de la política territorial. Es igual de importante para un partido tener política territorial como tener política pública. ¿Por qué? Porque en algún momento se confluyen. Sí, está bueno. Me parece que tiene que ver con eso. ¿Reflexión final? ¿O era esa? No. Te hago un poquito de magia, cerrame. Yo acá hago el paréntesis antes que cierre Max, y es, como siempre, saquen fotos, suban las redes, me lo etiquetan y lo siguen a Maxi Saunero, Maximiliano Saunero. Arroba Maxi Saunero. Arroba Maxi Saunero con una H después del S-A-H-O. Saunero. Reflexiones finales y cierro con los parroquianos. Reflexión final. Lo primero que es unidos o dominados, como lo principal. Yo no sé qué nos va a esperar a la Argentina que se viene. Se vienen estamos en tiempos difíciles como argentinos. Yo celebro esta comunión de poder encontrarnos a pesar de ser de diferentes espacios. Yo creo que tenemos que, como reflexión final, encontrar los puntos que nos unen para fortalecer relaciones hacia, no digo una unidad de elección, sino una unidad de personas. Para mí la política la hacen las personas. Yo estoy acá porque lo conozco a Yamil hace 10 años y nos hemos reído juntos, hemos llorado juntos en algunas cosas, hemos trabajado juntos, hemos estado de veredas opuestas, pero creo que la política territorial, no territorial, lo que sea, tiene que ver con las personas. Y por eso también como unidos o dominados. Creo que la Argentina que viene, o la que yo quiero dejarle a mis hijas, porque tengo una mía y otra que es de mi pareja y la siento mía también, es una política donde se priorice la unidad y no la famosa grieta, capaz puedan compartir o no, pero y después lo segundo, trabajar desde el lugar que les toque. A veces flashear como, no, bueno, yo estoy acá construyendo una mega política y voy a hacer el mega plan y voy a romperla toda y termina siendo una gran idea. Y capaz tienen que empezar con cosas chiquitas que transformen la vida de una persona. Vuelvo a ese concepto porque yo siento que fue mi caso. Mi caso fue que alguien un día me dio una oportunidad y la abracé. Entonces, para mí, la reflexión final es,
unidos y generando más oportunidades. Creo que eso va a dar un diferencial en la Argentina que se viene. Así que nada, yo les deseo el mayor de los éxitos y ojalá puedan seguir construyendo lo que están construyendo. Está buenísimo que lo hagan y está bueno que haya diversidad y que haya diferentes opiniones, pero vuelvo a lo mismo. Tratemos de encontrar qué puntos nos unen para construir una Argentina mucho más sólida, mucho más fuerte, donde vuelvan las oportunidades, donde la cultura del trabajo vuelva, donde vuelva la esperanza de verdad. Así que nada, yo simplemente esa breve reflexión, porque me ha tocado vivir en un barrio donde las oportunidades no llegaban, pero cuando llegaron realmente hicieron la diferencia. Así que nada, yo les agradezco a Yamil, a todo el espacio y a todos ustedes por su tiempo. Así que nada, gracias. Gracias, Maxi querido. Lo que sí, te voy a sacar un compromiso de esta reunión. Me vas a hacer laburar cada Te voy a vez. hacer laburar que creo que lo lindo del grupo que nos acompaña es que muchas de las personas que están, algunos radicales, peronistas, pro de todo, este es quizás su primer acercamiento a la política. Y algunas de las preguntas que han surgido acá evidencian que falta calle. Que quizás no han salido de esa zona de confort de haber ido a ver determinadas realidades. Con lo cual te quiero comprometer a que organicemos alguna visita. Una choripañada. Una choripaneada, o por qué no, comer ahí un poco Choripañada de y sushi. sancocho, lo que fuera, digo, alguna comida, alguna exquisitez local. Pero la pagan los republicanos. Bueno, está bien, se puede arreglar. Lo paga cada uno, somos liberales. Pero. Bueno, se entendió. Sí. Está bien, no te voy a hacer pagar, mirá que hijo de puta. No, mentira. Primero te comprometo a eso porque creo que puede ser interesante ir a conocer de primera mano y sobre todo con alguien que ayude a que tengamos una mirada realista de la cosa, que ni nos armen un show al pedo, ni tampoco la pasemos mal al pedo. Digo, gente de todos los espacios, el que quiera venir, viene, con respeto, sin pelotudeces, para ir a conocer. Eso te comprometo y después lo mandamos ahí al mail para los que puedan. Vamos fecha y los que están en el interior se jodan, pero el resto los esperamos acá en la convocatoria. Al margen de eso, agradecerte. Sabes que te tengo un gran aprecio y un gran respeto. Que aparte, lo lindo de este camino es que de la banda de pibes que en algún momento hemos ido transitando, por ejemplo, tenemos también un gran amigo en común, que es Martín Yesa, intendente de Pinamar. Y es lindo ver cómo los caminos se van cruzando y cómo cada uno de nosotros va haciendo camino al andar, a veces coincidiendo en el mismo espacio político, como nos pasó en el 2011 con Valde Rodríguez A, o luego en determinado periodo ahí en Cambiemos. Pero algo que yo vengo sosteniendo a lo largo del curso es que al final del día las grandes transformaciones se generan con acuerdos y los acuerdos se generan con relaciones. Y es justamente este tipo de intercambio el que creo que da reflejo del valor de esas cosas, porque no tenemos ninguno de los nuestros que hubiera podido dar una charla tan buena como la que vos diste con esto. Así que quiero agradecerte por compartir un poco de tu historia y de tu realidad y de tu oficio, sobre todo lo de letrista, que también podemos hacer un curso ahí de letrista para pelotudos, digo, que vayamos a aprender a pintar ahí paredes. Así que gracias, Maxi, en serio. No, y para los que nos están mirando, les cuento que hemos decidido reabrir la inscripción en el curso. El curso está abierto para cualquiera que se quiera anotar, y el curso no es más un curso, ahora es un programa de formación continua. Lo cual quiere decir que nunca va a terminar. Con lo cual vamos a hacerlo hasta para siempre. Pero la idea es que todas aquellas personas que quieran anotarse lo puedan hacer, que formemos personas de todos los partidos, porque me interesa compartir testimonios de gente que entiendo son, en la medida de lo posible, referentes positivos. Tendremos también otros casos que quizás aporten más oficios que referencias positivas. Hay para todos los gustos. Hablando de todos los gustos, si llegamos a los 1000 inscriptos, estamos arriba de los 800, va a venir Guillermo Moreno a dar una clase sobre cómo defender sus ideas. Picante, va a estar divertido. Pero me parecía muy importante inaugurar este ciclo de profesores invitados con un amigo y con una persona que creo que es ejemplo de lo que tenemos que trabajar
para realzar como liderazgos positivos. Así que gracias Maxi, gracias a todos los que nos acompañan. Mando en breve el mail con las próximas clases y gracias a los que están acá presencialmente también. Y acuérdense de subir todo en las redes, así nos etiquetan y todas esas cosas.